tal, compañeros y maestra? En esta actividad hablaremos de la velocidad de reacción y los factores que afectan a la misma. Yo específicamente hablaré de la influencia de la temperatura, pero primero vamos a explicar algunos conceptos. Velocidad de reacción. La parte de la química que estudia la velocidad de la reacción se llama cinética química, y la velocidad de una reacción se define como la cantidad de uno de los reactivos que se transforma por unidad de tiempo, o bien la cantidad de uno de los productos que se forma por unidad de tiempo. Tiempo de reacción: el tiempo transcurrido desde el inicio de una reacción hasta la aparente terminación de la misma. De acuerdo con la teoría de las colisiones, existen 4 factores que afectan a la velocidad de una reacción: naturaleza de los reactivos, concentración y estado físico de los reactivos, temperatura y catalizadores. Ahora bien, yo les hablaré de la influencia de la temperatura. Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción, con independencia de que sea esta endotérmica o exotérmica. La explicación está en el hecho de que al aumentar la temperatura aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor que la energía de activación, con lo que aumenta el número de choques efectivos. La velocidad de la reacción se duplica por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Un ejemplo claro tenemos en las reacciones de degradación de los alimentos. Para que el proceso sea más lento, guardamos los alimentos a bajas temperaturas. Ahora les explicaré el ejercicio que realizamos en clase, el cual no habíamos terminado. Para eso tenemos los datos, que sería primero la fórmula, después tenemos la constante K, 4 por 10 elevado a la menos 5 segundos a la menos 1, constante A, 4.17 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, energía de activación 24.7 kilocalorías sobre mol. Es muy importante que nos fijemos en las unidades que tiene, por que más adelante les explicaré. La temperatura sería nuestra incógnita. Buscamos R en las tablas que ya están dadas de los gases constantes. Ya tenemos los datos, ahora pasamos a la fórmula. La fórmula sería con logaritmo natural, que sería logaritmo natural de K igual a logaritmo natural de A menos energía de activación entre constante de los gases por temperatura. Ahora despejaremos la fórmula, que sería logaritmo natural de K es igual a logaritmo natural de A menos energía de activación entre R por T. Para despejar tenemos que pasar los logaritmos naturales hacia un solo lado. Como logaritmo natural de A está sumando, pasaría restando y nos quedaría logaritmo natural de K menos logaritmo natural de A igual a menos energía de activación entre R por T. Aquí aplicaremos las leyes de los logaritmos, que sería el logaritmo natural de K entre A igual a menos energía de activación entre R por T. Ahora bien, que ya tenemos la fórmula medio despejada, pasamos a sustituir datos para despejarla completamente y que se nos facilite más. Pero primero, como no tenemos las unidades concuerda a lo que tenemos de la constante R y la energía de activación, pasaremos a hacer una conversión, que sería convertir las kilocalorías a calorías. Sería 24.7 kilocalorías sobre mol por 1000 calorías entre una kilocaloría. Y aquí eliminamos las kilocalorías, nos quedaría calorías entre mol, que sería igual a 24.700 calorías entre mol. Ahora que ya tenemos las unidades correspondientes, pasamos a sustituir en la fórmula. Sería logaritmo natural de K, que valdría K 4 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 entre 4.17 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, que sería el valor de A, menos la energía de activación, que su valor es 24.700 calorías entre mol, entre 1.9872 calorías entre mol por grados Kelvin, que sería lo que corresponde R por T, que T es lo que estamos buscando. Y ahora, ya sustituidos los datos, pasamos a hacer el análisis dimensional para que nos queden las unidades correspondientes.
Entonces, como está la constante de K y la constante de A están a las mismas unidades, se eliminan las dos unidades y nos quedaría logaritmo natural de 0.9592, que sería un igual a, de este lado del igual tenemos calorías entre mol, calorías entre mol. Entonces, ¿qué sucede? Que se eliminan las dos, porque está haciendo una división. Entonces se eliminan y nos quedaría solamente los grados Kelvin, que es a lo que está la temperatura. Entonces, ya haciendo la división y haciendo el análisis dimensional, nos quedaría que sería el logaritmo natural de 0.9592 igual a menos 12.429.54 grados Kelvin entre temperatura. Y como queremos despejar temperatura, si temperatura está dividiendo, pasaría multiplicando, y si el logaritmo natural estaría multiplicando, pasaría dividiendo, pero para lo cual tenemos que primero desarrollar el logaritmo natural. Entonces nos quedaría temperatura son igual a menos 12.429.54 grados Kelvin entre menos 0.9592. El resultado nos quedaría a que la temperatura sería igual a 298.787.23 grados Kelvin. Y llegamos a esta conclusión de que el resultado está bien, por lo que nos dice que la explicación está en el hecho de que al aumentar la temperatura aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor a la energía de activación. Y a los datos que tenemos, la energía de activación es 24.700 calorías sobre mol, ya haciendo la conversión. Entonces, si comparamos, no es tanta la diferencia. Y con base a lo que nos dice lo explicado, llegamos a una deducción de que puede que sea correcto este resultado. Ahora les explicaré el ejercicio 2, que también fue dejado en clase, para lo cual tendremos los datos, la fórmula, el despeje, la sustitución, el análisis dimensional y el resultado final. Ahora bien, tenemos que la constante K vale 6.4 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, y que la constante A vale 6.8 a la menos 5 segundos a la menos 1. La energía de activación es igual a 125.246 joules sobre mol. La temperatura vuelve a ser nuestra incógnita. Ahora buscamos en las tablas de los gases la R, que sería 8.314472 joules sobre mol por grados Kelvin. La constante R cambia, depende a las unidades que nos dé el problema. Por ejemplo, aquí ya no tendremos que hacer conversión porque la energía de activación nos la da en joule sobre mol. Y tenemos en las tablas R joule sobre mol. Entonces ya solamente pasaríamos a despejar la fórmula, que sería igual que el problema anterior. Que sea logaritmo natural de K es un igual al logaritmo natural de A menos energía de activación entre R por T. Igual pasamos los logaritmos hacia un solo lado y nos quedaría logaritmo natural de K menos logaritmo natural de A igual a menos energía de activación entre R por T. Aplicamos las leyes logarítmicas, será el logaritmo natural de K entre A igual a menos energía de activación entre R por T. Ahora pasamos a sustituir los datos en la fórmula. Nos quedaría logaritmo natural 6.4 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 entre 6.8 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1 igual a menos 125.246 joules entre mol entre 8.3144 joules entre mol por grados Kelvin por temperatura. Ahora hacemos el análisis dimensional. Si tenemos a constante K y constante A con las mismas unidades, esto tiende a que se van a eliminar las dos. Se eliminan los segundos a la menos 1. De este otro lado tenemos joule entre mol entre joules entre mol por grados Kelvin. Se eliminan los joule con los joule, se eliminan los mol con los mol, nos quedaría grados Kelvin. Entonces el resultado de esto sería logaritmo natural de 0.94117 igual a menos 15.063.6143 grados Kelvin entre temperatura. Ahora despejaremos la temperatura. Y la temperatura, si está dividiendo, pasa multiplicando. Y si está temperatura con logaritmo natural multiplicando, pasaría dividiendo.
T despejada, simplemente realizamos la operación. Pero para esto tendremos que pasar el logaritmo natural ya realizado. Entonces T nos quedaría un igual a menos 15.063.61 grados Kelvin entre menos 0.0606. Ya hacemos esta división, menos entre menos nos da más, entonces tendremos que la temperatura es un igual a 248.492.48 grados Kelvin. Y al igual, si comparamos la energía de activación y la temperatura, vemos que no es muy grande. Y concuerda a lo que dije ya anteriormente, tendremos que el resultado está correcto. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro la influencia de la temperatura en la velocidad de reacción. Muchas gracias por su atención. 3. Compañeros, yo les voy a hablar de la concentración de los reactivos dentro de una reacción química. Nos dice que la mayoría de las reacciones son más rápidas en presencia de un catalizador y cuanto más concentrados se encuentren los reactivos, mayor será la frecuencia de colisión. Si los reactivos están en disolución o en gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de la reacción en la que participen, ya que al haber más partículas en el mismo espacio, aumenta el número de colisiones. El ataque de los ácidos sobre algunos metales con desprendimiento de hidrógeno es un buen ejemplo, ya que este ataque es mucho más violento cuanto mayor es la concentración del ácido. La obtención de una ecuación que pueda emplearse para predecir la dependencia de la rapidez de la reacción con las concentraciones de reactivos es uno de los objetivos básicos de la cinética química. Esa ecuación, que es determinada en forma empírica, recibe el nombre de ecuación de la velocidad. De este modo, si consideramos de nuevo la reacción hipotética, la rapidez de la reacción puede expresarse de la siguiente manera. Nos dice que la velocidad es igual a la constante cinética del reactivo A por el reactivo B. Tenemos un exponente que es el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos, que en este caso es el reactivo A y el reactivo B. Los términos entre corchetes son las molaridades de los reactivos y, como comentaba, los exponentes son el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos. Recordemos que la estequiometría en química es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Para el cálculo de concentraciones hemos aprendido que la velocidad de una reacción depende de la concentración de los reactivos y que no necesariamente todos los reactivos son importantes en tal velocidad. Algunos influyen más que otros, pero nos interesa realmente conocer qué tan rápido ocurre una reacción. Lo cierto es que esto solo nos sirve si queremos conocer a detalle cómo transcurre una reacción, pero la principal utilidad de la ley de la velocidad es que nos permite calcular la concentración de un reactivo luego de un determinado tiempo. Esto es muy importante, por ejemplo, con las medicinas. El efecto que producen decae con el tiempo debido a una reacción de descomposición del principio activo. A continuación aprenderemos a calcular la concentración de un reactivo en función de la ley de la velocidad. Para una reacción genérica tenemos un reactivo A y un reactivo B. La ley de velocidad será que la velocidad de reacción es igual a la constante del reactivo A y esto es igual a la constante. Recordemos que la velocidad la podemos expresar también como la variación de la concentración en función del tiempo con signo negativo, dado que hablamos de un reactivo. Por lo tanto, nos queda que la velocidad es igual a menos el reactivo A entre el tiempo, que esto es igual a la constante. Si reescribimos la ecuación, tenemos que el reactivo A es igual a menos la constante por la derivada del tiempo. Lo que obtenemos es que el reactivo A es igual a la constante por el tiempo más la constante del reactivo. Analicemos qué pasa si T es igual a 0 al inicio de la reacción. Por tanto, la concentración es la inicial del reactivo A, como aquí lo tenemos. Esta concentración la
denotaremos con el subíndice 0, que es la concentración inicial. De esta forma tenemos ya una expresión que nos permite calcular la concentración del reactivo A luego de un determinado tiempo t. Para poder usar la ecuación necesitamos saber la concentración inicial de A y la constante de la velocidad hallada por la ley de la velocidad que mencionamos anteriormente. ¿Qué utilidades tendrá acá? O la constante, pues analicemos la ecuación. Las concentraciones siempre están dadas en molaridad, por lo tanto, por un análisis dimensional encontramos que molaridad es igual a la constante por el tiempo. Al despejar la constante tenemos que es igual a la molaridad entre el tiempo. Estas son las unidades de la constante de la velocidad de una reacción de orden 0, m por t a la menos 1. Analicemos nuevamente nuestra ecuación. El reactivo A es igual a menos la constante por el tiempo más la concentración inicial del reactivo. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice que el amoníaco se descompone sobre superficies de tungsteno a 900 grados centígrados en nitrógeno e hidrógeno. Según la siguiente reacción nos dice que 2 átomos de amoníaco nos va a dar un átomo de nitrógeno más 3 átomos de hidrógeno. Esto es por balance químico. Si tenemos 2 moles acá del lado izquierdo nos va a decir que tenemos entonces 2 moles de nitrógeno, y como el H es 3 multiplicado por 2 nos va a dar 6, que es lo que tenemos aquí. 2 átomos de este lado de nitrógeno más 3 por 2 nos va a dar los 6 átomos que tenemos en el otro lado. Por lo tanto nuestra ecuación está balanceada. Dice que a esa temperatura la constante de velocidad es de 1.67 por 10 a la menos 4 mol sobre minuto. Determinar cuánto tiempo tardará en descomponerse totalmente el amoníaco si la presión inicial de este es de 2 atmósferas. Aquí al decirnos que cuánto tardará en descomponerse totalmente, nos quiere decir que la concentración del reactivo tendrá que ser 0. Analicemos las unidades de la constante de molaridad sobre tiempo. Corresponden a las unidades de una constante de velocidad de orden 0. Por tanto, se cumplirá que el amoníaco es igual a menos la constante por el tiempo más lo que es la concentración inicial. Aquí tenemos la concentración final y la concentración inicial. Queremos conocer cuánto tiempo transcurre hasta que la concentración de amoníaco es igual a 0. Para ello necesitamos conocer la concentración inicial del amoníaco. Como es un gas, su molaridad vendrá dada por, aquí tenemos en la fórmula, molaridad es igual a la presión entre la constante de los gases por la temperatura. Teníamos una presión de 2 atmósferas que nos planteaba el problema, una presión de 2 atmósferas. Tenemos la temperatura, que son 1193 grados Kelvin. En el planteamiento de los datos teníamos 900 grados centígrados. Recordemos que para convertirlos a Kelvin hay que sumarle 273, por eso nos da 1193. Y la constante R de los gases, que es 0.082 litros por atmósfera entre mol grado Kelvin. Esto nos va a dar un resultado de 0.02 moles. Entonces, en nuestra ecuación vamos a usar la de velocidad, la del tiempo de la reacción. Tenemos que la reacción va a ser la reacción inicial va a ser de 0.02 moles entre la constante, que es 1.67 por 10 a la menos 4 mol sobre minuto. Como arriba en el análisis dimensional tenemos mol y abajo tenemos mol, se nos va a eliminar, y el tiempo de la reacción para que llegue a 0 va a ser de 119.8 minutos. Por tanto, el tiempo necesario para que se consuma totalmente el amoníaco será de 119.8 minutos, que son casi 2 horas. Una nota importante dice que hay casos en los que la velocidad de reacción no es función de la concentración. En estos casos, la cinética de la reacción está condicionada por otros factores del sistema, como por ejemplo la radiación solar o la superficie específica disponible de una reacción gas sólido catalítica, donde el exceso de reactivo gas hace que siempre estén ocupados todos los centros activos del catalizador. Esta es mi aportación al tema, compañeros. Gracias. Okay. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la concentración. La concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de disolvente.
donde el soluto es la sustancia que disuelve, el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto, y la disolución es el resultado de una mezcla homogénea de las dos anteriores. A menor proporción de soluto disuelto en el disolvente, menos concentrada está la solución, y a mayor proporción, más concentrada está. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más sustancias. ¿Ok? Les voy a explicar un poquito un ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a hacer de tres maneras. La primera es tanto por ciento en peso, la segunda es tanto por ciento en volumen, y la tercera va a ser gramos de soluto sobre litros de disolución. ¿Ok? La primera, tanto por ciento en peso, dice, se usa fundamentalmente cuando algún componente es sólido o los componentes se encuentran en distintos estados de agregación. Dice el primero, vamos a calcular el tanto por ciento de peso disuelto formado al añadir 10 gramos de soluto cúprico a 500 gramos de agua. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar gramos de soluto 10, gramos de disolvente 500, y los gramos de disolución, solamente la suma 10 más 500 es igual a 510. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula. Porcentaje de soluto es igual a gramos de soluto sobre gramos de disolución por 100. Ok, entonces vamos a hacer la sustitución y sería por ciento de soluto 10, gramos de disolución 510. Esto por 100 nos va a dar un valor de 1.96. Para el segundo ejercicio, o la segunda forma de calcularlo, es el tanto por ciento en volumen. Para eso, dice, se suele usar cuando los componentes de la disolución se encuentran en estado líquido o gaseoso. Dice, calcular un tanto por ciento de volumen de una disolución formado por 200 mililitros de etanol, 100 mililitros de metanol y 400 mililitros de agua. Vamos a hacer algo muy similar, que vamos a colocar los mililitros de etanol 200, mililitros de metanol 100, mililitros de agua 400, mililitros de disolución 700, y para eso vamos a usar la fórmula que es por ciento de soluto es igual a volumen de soluto sobre volumen de disolución, esto multiplicado por 100. Entonces vamos a hacer la fórmula, es por ciento de etanol es igual a 200, entre 700 por 100 nos da un valor de 28.6. ¿Ok? Y para finalizar dice los gramos de soluto sobre los litros de disolución. Esto suele usarse cuando el soluto es sólido y el disolvente es líquido. Dice, calcular la concentración de disolución resulta de añadir 2 gramos de cloruro de sodio y 250 mililitros de agua sin que haya aumentado apreciablemente el volumen. Ok, entonces para eso lo primero que hay que hacer es expresar el volumen de disolución en litros. Es decir, si tenemos 250 mililitros, esto va a ser igual a 0.25 litros. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula. C es igual a los gramos de soluto sobre los litros de disolución. Disolución. Ok, solamente vamos a calcular lo que nos está pidiendo. Entonces esto sería igual a 2 sobre 0.25. Esto nos da un valor. Voy a hablar del funcionamiento del catalizador. El catalizador consta básicamente de la retención de gases de hidrocarburos y óxido de nitrógeno. Estos catalizadores se encuentran en la parte inferior del automóvil, donde tiene entradas y salidas. Entran los gases, los retiene a través de una cerámica noble que es rodio, polonio y platino. Al momento de que el motor hace la combustión interna, arroja el gas y hace la retención para evitar que estos gases dañen la capa de ozono y puedan introducirse más fácilmente en los rayos ultravioleta. Entonces, básicamente es un filtro de retención. Entonces, los catalizadores constan básicamente de 3 tipos. Voy a hablar número 1 del ácido base.
El ácido base está constituido por el isobutano. El isobutano más el propeno nos dan una reacción de isooctano. El ácido base protones a la reacción de la aceleración. En este caso, el ácido sulfúrico dona un protón al propeno para formar el isooctano. Esto básicamente lo encontramos en la gasolina. Por eso vemos que en las gasolinerías hay diferentes composiciones de isooctano. A menor octano se escucha un golpeteo en la combustión del motor. Esto de menor octano le beneficia a los autos de diésel. De mayor octano le beneficia a los autos de gasolina. No quiere decir que nos dé más energía, sino mejor rendimiento de la combustión interna del motor. En el número 2, el catalizador superficial. Esto normalmente lo encontramos en los metales. Como vemos aquí, partículas de hidrógeno gaseoso con etileno, al momento de la fusión o de que se unen estos dos elementos, nos da por ende la absorción. No quiere decir que el metal los absorba, sino que los adhiere, formando lo que es el etano. El catalizador superficial gana las colisiones de interacción de la reacción. Y por último, número 3, tenemos los catalizadores biológicos, que son los enzimas. En los catalizadores de enzimas tenemos lo que es la sacarosa, que es básicamente lo que es la azúcar. La sacarasa absorbe la sacarosa y lo descompone en sus dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Los catalizadores biológicos enzimas disminuyen la energía. Esto lo vemos cuando una persona no tiene un buen procesamiento de lactosa, es porque no tiene una buena lactasa y hay una descomposición en el cuerpo humano. Entonces, básicamente tenemos 3 tipos de catalizadores. Como les decía, el base, el superficial y el de enzimas. Gracias. Laura Rosales Zúñiga, a mí me tocó exponer el tema de los catalizadores. Estos se definen como enzimas que tienen la capacidad de alterar la velocidad de una reacción química, aumentándola o disminuyéndola. Este proceso se le conoce como catálisis. En la catálisis encontramos 3 tipos diferentes de catalizadores: catalizadores positivos o promotores, que son los que aceleran el proceso de la reacción química; catalizadores negativos o inhibidores, reducen la velocidad de la reacción química. Tenemos catalíticos, que se encargan de desactivar el proceso de catálisis. El proceso de catálisis es muy utilizado en diferentes ramas industriales y para diferentes aplicaciones, ya que potencializa la velocidad con la que puede ocurrir una reacción química, agilizando así ciertos procesos industriales o facilitando algunas de sus aplicaciones. La función de los catalizadores en procesos industriales es la velocidad de la producción y la cantidad de productos deben ir de la mano. Cuando se están llevando a cabo procesos químicos, hay que garantizar que sean energéticamente eficientes y que proporcionen una alternativa limpia y económica para ser competitivos los procesos industriales. Los catalizadores son utilizados para este propósito. Una vez aplicando algún método químico, el proceso industrial que se esté llevando a cabo, se puede utilizar catalizadores. De esta manera se aumenta la velocidad de las reacciones necesarias y logran mayores velocidades en el proceso industrial. Los catalizadores pueden ser de 2 tipos: homogéneos y heterogéneos.
Cuando son homogéneos, los catalizadores están en la misma fase que los reactivos, actúan cambiando el mecanismo de reacción, es decir, se combinan con alguno de los reactivos para formar un intermedio inestable que se combina con más reactivo, dando lugar a la formación de los productos al mismo tiempo que se regenera el catalizador. Y heterogéneos, cuando los catalizadores están en distinta fase que los reactivos, son materiales capaces de absorber moléculas de reactivo en sus superficies, consiguiendo mayor concentración y superficie de contacto entre reactivos o debilitando sus enlaces, disminuyendo la energía de activación. Los productos abandonan el catalizador cuando se forman y este quede libre para seguir actuando. Los catalizadores heterogéneos más usados son metales u óxidos de metales finamente divididos, como por ejemplo el hierro, el platino, el níquel, el trióxido de aluminio o el pentaóxido de